Puede que esta escena le suene: bronca monumental con su hijo adolescente y él o ella se encierra en su habitación y, móvil en mano, se desahoga con sus amigos. A usted le están poniendo a caldo y mientras tanto usted no para de darle vueltas a lo que acaba de pasar porque, sin darse cuenta, se ha convertido en lo que no quería ser. Ya ha pronunciado esa frase que se había prometido que nunca iba a decir, porque le repateaba que se la soltaran a usted cuando tenía 15 años. Usted ya es ese padre o esa madre que dice: mientras vivas en esta casa, aquí se cumplen unas reglas, aquí se hace lo que yo te diga. Jordi Nomen, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Aimar. Jordi Nomen acaba de publicar Cómo hablar con un adolescente y que te escuche. Un libro con editorial ARPA. Jordi, ¿qué salta por los aires cuando se dice eso de mientras vivas en esta casa, haces lo que yo te diga? Bueno, pues mira, los adolescentes necesitan construir su propia autoridad y lo hacen desafiando la autoridad de los que tienen más cerca, de los que tienen más confianza, de los que quieren más, en este caso de la familia. Entonces, ir por esa vía de lo autoritario sin más, pues va a llevar a que el vínculo se resienta, ¿verdad? El vínculo que siempre tiene que estar firme y nunca debe ser poroso, pues eso se resiente cuando la autoridad es solo el argumento de autoridad, ¿vale? Porque los adolescentes, en principio, tienen una capacidad de digresión y de razonamiento que les hace mucha ilusión, ¿no? Porque están empezando a utilizar estos medios y se dan cuenta de que eso les permite entrar en el mundo adulto con sus argumentos, ¿no? Con la fuerza de sus argumentos, diríamos. ¿Y hay que comprarles siempre los argumentos que nos expone el adolescente? No, claro que no. Yo creo que no hay que comprárselos, pero no hay que quemar las naves, ¿no? Eso que decían los griegos: vamos a quemar las naves y así no vuelve nadie a casa. Hombre, si quemas las naves no vas a poder volver a casa, y eso es importante, ¿no? Ellos están en el fondo intentando ver cómo gestionamos los adultos nuestras emociones, porque eso es lo que llevan más pez, por decirlo así, ¿no? Es lo que llevan peor, es lo que saben menos. Entonces vamos a ver cómo los adultos gestionan sus emociones, porque es lo que nos cuesta más, ¿no? Nuestros hijos nos desprecian, Jordi. No, nuestros hijos no nos desprecian. Yo te puedo decir que como educador y filósofo, porque yo doy filosofía para niños y jóvenes, cuando preguntas cuál es su principal valor, la familia aparece en primer lugar. O sea, cuando nos ponemos serios, ojo con la familia, no me toques la familia. Pero claro, eso es así, pero nosotros lo que vemos es que no nos miran, no nos oyen, no nos escuchan, no nos hablan, y nos da la sensación de que eso no es así, ¿no? Y que cuando nos hablan es para expresarnos lo mucho que les aburrimos. Sí, a ver, yo lo digo mucho en las entrevistas de padres porque te dicen esto, ¿no? Que es que, claro, me acaba de soltar que soy la peor madre del mundo, el peor padre del mundo, la peor familia del mundo, y bueno, yo lo que les suelo decir es, bueno, esto es normal, o sea, tranquilos. Si vamos ahí, vamos bien, ¿no? Tranquilos, porque quiere decir pues que ese hijo o esa hija está tensionando, diríamos, el vínculo para ver hasta dónde llega, y también pues poniendo encima, esgrimiendo su propia autoridad, ¿no? Porque al fin y al cabo están entrenándose. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Los adolescentes se entrenan para ser adultos. Aunque no sepan que lo hacen, lo hacen. Entonces, pues es un entrenamiento. Y en ese momento, Jordi, en el momento en el que el hijo nos dice: eres el peor padre del mundo, incluso me das asco, ¿qué hay que hacer? Bueno, de entrada, a ver, el peor padre del mundo es una valoración, me das asco es un insulto, son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que ante el insulto hay que decir: mira, lo siento, pero ahora no vamos a seguir hablando porque yo no te he faltado el respeto y tú no puedes hacer lo mismo conmigo, esto no es viable, entonces me voy. Con lo cual hay que poner tierra por medio si es un insulto. Si es simplemente una valoración, es el peor padre del mundo, bueno, pues entonces hay que tener el corazón muy fuerte, la espalda muy ancha y saber que eso es normal. Que lo digan es normal. Entonces, pues bueno, ya llegará el momento, unos cuantos años más tarde, en que dirán que equivocado iba con esta aseveración, ¿no? Porque no es así. Tú has estado siempre a mi lado y me has querido incondicionalmente y eso no tiene precio. Que nuestro hijo pase de nosotros a los 13 años es sano. Quiero decir, ¿no sería peor que fuera muy dependiente? No, es mucho peor que sea muy dependiente, porque hay que pensar que, como decíamos antes, ellos están entrenando la madurez, ¿no? Ellos están formando para hacer ese tránsito entre el niño y el joven, ¿no? Y tienen que poner a prueba, y tienen que tensionar, y tienen que tener su espacio. Ahora bien, no todo es permisible
imprescindible, diríamos, ¿no? Tenemos que tener unas normas porque necesitan una brújula. Las personas sin brújula no vamos a ningún lado, ¿no? Necesitamos unos límites porque sin límites no funcionamos. Pero sí que es cierto que no hay que perder los estribos, no hay que perder los nervios. Y eso pues requiere también hacer un duelo por parte de la familia, ¿no? El duelo de ese niño que ya no volverá a ser, esa niña que ya no volverá a ser, y tener curiosidad y ganas de descubrir ese adolescente que poco a poco se va a ir convirtiendo en mariposa y va a llegar a joven, ¿no? Es un momento fascinante si lo miras así, ¿no? Me da la sensación de que muchísimas veces hablamos de los adolescentes o de la adolescencia como una etapa igual a problema, ¿no? Claro. Bueno, es que claro, si esto es el síndrome de Pigmalión, ¿no? Si tú ya vas pensando que va a ir muy mal, probablemente acabes colaborando a que vaya mal, ¿no? Hay que pensar que yo llevo 30 años trabajando con ellos y con ellas, y la verdad es que es fascinante descubrir ese momento, ¿no? En que crecen y que de pronto pues empiezan a elaborar su propio concepto de las cosas, de la vida. Empiezan a gestionar sus propios sentimientos, a posponer sus deseos, que es algo que les cuesta una barbaridad. Nos cuesta a los adultos, imagínate a ellos si les debe costar, ¿no? Pero hay que ir con ese talante, con el talante de, bueno, pues voy a descubrir algo nuevo, voy a transitar otras aguas, y eso va a ser fascinante, va a ser un viaje muy divertido. Hay que pensarlo así. Muchos padres y madres que te estén escuchando ahora y dirán, joder, qué fácil lo pinta, yo lo he intentado todo y he fracasado. Sí, a ver, es que es eso, es ensayo, error, es paciencia, muchos grados de paciencia. Yo siempre digo que hay 4 cosas fundamentales para tratar con un adolescente. La primera es la paciencia, la segunda la paciencia, la tercera la paciencia y la cuarta la paciencia. Entonces es paciencia elevado a la cuarta potencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y mucho autocontrol, que esto nos cuesta mucho también a los adultos, ¿no? Bien. Pero hay que tenerlo porque eso, hay que pensar sobre todo. Mira, yo el consejo más grande que les doy a las familias cuando tengo tutorías con ellas es decirles, mira, tu hijo, tu hija adolescente no lo hace porque sea algo personal. Hay que quitarse de encima un poco esta idea de me lo dedica a mí, ¿no? Lo hace porque sabe que me duele y quiere hacerme daño. No es personal. Simplemente tienen que romper ese cascarón y tienen que empezar a volar solos. Y para eso hay que alejarse algo, ¿no? Hay que salir un poco a la intemperie. Y claro, nosotros debemos dejar que hagan ese salto. Evidentemente, eso no quiere decir que no estemos ahí observantes, ¿no? Hay que estar ahí también, de una forma discreta. Hablas de las tutorías, eres profesor de filosofía y ciencias sociales. Sí. ¿Ha cambiado mucho la relación padres e hijos en las últimas décadas? Pues por desgracia sí, y digo por desgracia porque yo lo que sí que vengo detectando en las últimas décadas es un exceso de protección, ¿no? Es decir, quizás hay muchos factores, no soy el más indicado para decirlo, ¿no? Pero yo creo que la baja natalidad también influye mucho en ello, ¿no? Antes las familias que tenían 4, 5, 6 hijos, pues unos ayudaban a otros, ¿verdad? Ahora tenemos 1, como máximo 2, y nos preocupa que les vaya a pasar algo. Eso es lícito, es normal que sea así, ¿no? Entonces nos hiperpreocupamos y los hiperprotegemos. Y claro, no nos damos cuenta de que con eso les transmitimos debilidad. Es que van a ser más débiles si no les dejamos que se frustren y que fracasen. ¿Algún ejemplo práctico de eso? ¿Algún ejemplo de situaciones en las que tendamos a sobreproteger a nuestros hijos y que deberíamos dejar de hacerlo? Bueno, pues mira, es que hay muchísimas, ¿no? Como profesor te puedo decir que, oye, pues hoy no ha traído los deberes. No, es que resulta que se fue la luz y el padre te escribe un email diciendo que se fue la luz y por lo tanto mi hijo... Y quizás no es cierto, ¿verdad? Yeah. Pero lo escribe porque de esta manera intenta ganarse a su hijo y tal, pero en el fondo le está enseñando que una mentira es lícita para conseguir un objetivo. No es un buen aprendizaje, por supuesto, ¿no? Esto es muy pequeño, ¿no? Pero cuando ya vas a temas mucho más serios, ¿no? Y dices, bueno, pero es que claro, tenemos que hablar porque aquí hay un consumo de porros, por ejemplo, ¿no? De un adolescente. Sí, pero es que claro, son los amigos los que le han llevado ahí, ¿no? Mi hijo en el fondo no, o mi hija
hija nunca lo hubiera hecho, pero son ellos, eso no vamos bien por ese camino, ¿no? Hay que aceptar que lo van a probar y estar a su lado. Eso no quiere decir validarlo, evidentemente, ni ponerles un huerto de plantas en el jardín, ¿vale? No quiere decir eso, yo creo que hay que estar muy lejos de eso, pero evidentemente tampoco puedes pensar, no, es que mi hijo es el único que no va a enfrentar el peligro y caer quizás en algún riesgo, ¿no? Al contrario. Pero hay que estar ahí. ¿Los adolescentes imitan a sus amigos o compañeros que tienen más relación con los padres? ¿Imitan el desapego, esa mala relación? Bueno, a ver, en general es que el amigo para el adolescente es un poco la boya a la que se agarra cuando todo fracasa, ¿no? Entonces ellos, evidentemente, los amigos lo son todo, los amigos y las amigas lo son todo, ¿no? Entonces hay que pensar que son sus referencias, que se fijan en ellos, que se fijan también en cómo actúan. Es evidente que, claro, los han elegido, es que hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Tu familia, pues incondicionalmente te quiere, pero es que estas otras personas que son tus amigos o tus amigas te han elegido, ¿vale? Te han elegido y esto resulta fundamental para ellos porque les confirma en su fortaleza, ¿no? Me han elegido, ¿no? Y además tengo que mantener la confianza que tienen en mí. Entonces hay un proverbio árabe que yo lo cito muy a menudo que dice que la confianza, de hecho, crece con la lentitud de una palmera y se pierde con la velocidad a la que cae el coco. Si lo pensamos un poco, es lo que sienten ellos y ellas, ¿no? No puedo perder su confianza, tengo que mantenerla como sea y eso hace que cedan en ocasiones a la presión de grupo, ¿no? Y ahí ya está la educación que han recibido para su fortaleza personal, para saber resistir la inercia. Yeah. No es fácil, ¿eh? Jordi, ¿cómo provocamos o cómo generamos una conversación y cómo mantenemos esa conversación? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? No a nuestros hijos, sino con nuestros hijos, siendo ellos personas que no tienen ningún interés de, por ejemplo, en la cena, mantener una conversación con nosotros. Nos despachan con monosílabos, ¿qué trucos hay para mantener esa conversación? Bueno, mira, lo primero es que hay que cambiar los temas, ¿vale? Yo creo que la clave está ahí. O sea, tú como padre, como madre, te sientas a cenar y lo que preguntas es, bueno, ¿cómo ha ido el cole hoy? ¿Cuáles son las novedades académicas? ¿Lo tienes todo hecho? Vamos a hablar del tema de la sexualidad, porque, oye, a nosotros nos preocupa y es un tema que quisiéramos hablar. Aprovechamos la cena. Oye, el adolescente hace ya 2 minutos que está en modo off con todo eso que le has dicho. Primero porque tú estás eligiendo el momento y la adolescencia funciona al revés, son ellos los que eligen el momento y ellas en el que hablar. Entonces, en la cena hay que hablar de lo que les interesa, aunque a ti no te interese para nada, ¿no? Y si al adolescente o al adolescente o a ella le interesa, es que me interesa la moda, pues vamos a hablar de la moda. Oye, vamos a ver, pero a ti de la moda, concretamente, ¿qué es lo que te interesa? Explícame, cuéntame. Y cómo vais vestidos. Y, oye, los cotilleos que hay en clase, cuéntame un poco. Ahí se abren y te van a contar la Biblia en verso, porque son los temas que les interesa hablar. Y eso lo que a ti te permite es tener el canal abierto. Eso es lo importante, que como adulto tengas ese canal abierto, porque cuando realmente llega el tema que les interesa y les preocupa y que a ti también te preocupa, cuando se produce esa convergencia, el canal tiene que estar abierto. Tiene que estar abierto para poder venir y que te diga, es que hay algo que me preocupa, papá, mamá, hay algo que me preocupa, ¿no? Esto solo pasa cuando ese canal está abierto. Yeah. Y hay que irlo abriendo. Es cuestión de, nuevamente, mucha paciencia. Tú hablas, Jordi, en el libro de establecer rutinas de cariño, besos, abrazos, pero hay muchísimos adolescentes que rehuyen militantemente el contacto físico. ¿Qué hacemos ahí? Claro, mira, lo primero, no abrazarles y besarles con todos los amigos delante. Es una cuestión fundamental. No, hombre, no, porque les estás haciendo pequeños y pequeñas, y ellos lo que quieren es superar la niñez y avanzar hacia la juventud, ¿no? Eso no es así, ¿no? Pero si hemos establecido una rutina íntima en casa desde la infancia, eso también se nota, te lo puedo decir, ¿no? Porque hay adolescentes que antes de abandonar la reunión tutorial con sus padres les dan un beso.
sin que se lo pidan. Yeah. Entonces, eso es una rutina que ya se ha establecido. Estamos en un entorno de confianza, entonces pues voy a besar a mi padre y a mi madre porque los quiero despedir, o voy a irles a saludar cuando llegan a la escuela, ¿no? Pero eso se tiene que cultivar desde pequeño. La palmera no crece de pronto, ¿eh? Hay que irla cultivando desde niños y evidentemente saber el momento oportuno y el lugar oportuno, ¿no? ¿Vale? No abrazar cuando están los amigos delante, cuando no, sino abrazar cuando estamos en ese entorno y establecerlo, ¿no? Yo les digo, y además que vean que eso puede ser algo normal, ¿no? Yo se lo explico, mira, yo perdí a mi padre y a mi madre ya hace unos cuantos años, pero yo hasta los 40, los 50 les besaba cuando me iba y cuando llegaba. No pasa nada, eso es normal, eso está bien, ¿eh? ¿Hasta qué edad del chaval tenemos los padres capacidad de moldear o de participar en el moldeamiento del carácter del adolescente? Bueno, es una buena pregunta, pero te la voy a responder de una manera que no te esperas. Más o menos hasta que tú te mueras, aproximadamente. Vale. Es decir, moldear, vamos a hacerlo siempre, porque somos el padre y la madre toda la vida. De ahí, en esa responsabilidad no se puede dimitir, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hay que moldear de maneras distintas. No sé, mira, vamos a poner un ejemplo que quizás sea más gráfico. O sea, cuando son niños, antes vamos a poner los 11 años, 10, 11 años, ¿vale? Más o menos hasta ahí. Tú estás prácticamente en el teatro, ¿no? Y tú estás ahí delante en primera fila aplaudiendo, ¿no? Incluso si se deja una parte del papel, le quieres ahí dar el papel para que no se lo deje, y además lo agradece muchísimo que estés ahí, conecta visualmente contigo. A partir de los 12 y hasta los 18 o hasta los 20, te quieren las últimas filas del teatro. Ya, hazme el favor y ponte al final que no te vea, ¿vale? Pero mira, a ver si estás ahí, en la penumbra, a ver si te ve, ¿no? Y eso no lo va a comentar, pero lo hace, te mira de reojo, ¿no? Y luego, cuando tiene más de 25 años, te pide que por favor ya no vayas al teatro, o sea, ya no, ya te lo contará después cuando tengáis una conversación, ¿no? Pero tú siempre estás ahí, ¿eh? Y esto es muy importante para ellos, es lo que te decía, ¿no? La prioridad número 1 es la familia. Bien. Y eso lo dicen todos. Especialmente en el momento en que yo les digo, oye, es que papá y mamá no van a estar siempre ahí. No van a estar, desgraciadamente, porque la vida es así. Oye, se les empiezan a empañar los ojos, ¿no? Y entonces te viene la familia y dice, oye, ¿qué les contaste? Porque vino y me abrazó. Con 15 años, no lo había hecho desde hace meses, y aquella tarde que no sé qué les contaste, vino y me abrazó. Simplemente les conté una obviedad, que papá y mamá no van a estar siempre ahí, no van a estar siempre. Jordi, y desde esas últimas filas en las que nos sitúan durante la adolescencia, ¿cómo podemos fomentar, por ejemplo, su autoestima? Que es algo fundamental, lo explicas muy bien en el libro. Sí. A ver, no hay que mentirles, pero hay que valorarlos, ¿no? Y no hay que mentirles, quiere decir que ellos detectan, y ellas inmediatamente, cuando tú les dices, oye, qué fantástica que has hecho la obra y tal, o lo que sea que estemos comentando, dice, pero si ha sido un truño esto que he hecho, si ha sido fatal, ¿qué me estás contando? ¿Ves cómo no tienes criterio? ¿Vale? Es decir, que hay que intentar no mentir, ¿no? Y saber decir, mira, pues no, francamente no lo has hecho bien y lo puedes hacer mucho peor, mucho mejor, también mucho peor, pero mucho mejor, ¿vale? Por lo tanto, fomentar la autoestima hay que decir la verdad y hay que, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que reconocerles esos pasos que dan, por muy pequeños que sean, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo no etiquetarlos. Esto es fundamental. O sea, es muy diferente decir eres un desgraciado a decir esto lo has hecho mal, porque eres un desgraciado no da ninguna oportunidad de redención. Esto lo has hecho mal sí que abre la puerta a decir, bueno, ahora vamos a ver cómo podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Y vamos a verlo juntos y juntas, ¿no? Vamos a hablarlo, a ver cómo lo podíamos haber hecho mucho mejor esto, ¿no? Y no te lo voy a decir yo, vamos a hablarlo conjuntamente, a ver qué podíamos haber hecho, qué alternativas había, ¿no? ¿Cómo podías haberlo resuelto de otra manera? ¿Vale? Hemos empezado la entrevista diciéndonos tú a nosotros que una de las peores cosas que se pueden hacer durante la adolescencia es quemar los barcos, ¿no? Con nuestros hijos. Sí. En caso de que haya sido una relación muy complicada, muy dolorosa en la adolescencia, padres, hijos, después hay posibilidad de reconstruirla. Siempre la hay, ¿verdad?
porque afortunadamente el ser humano aprende hasta el final, ¿no? Aprende hasta que se muere. Por lo tanto, la posibilidad de cambiarlo siempre existe, pero es francamente difícil. No voy a mentir, porque realmente si, por ejemplo, si ha habido maltrato de los hijos a los padres, que es un tema muy tabú, pero que se da en un 12% de los casos, imagínate. ¿Tanto? O sea, es brutal. Mira, ahora estaba repasando los datos de la violencia de la familia que cito en el libro, ¿vale? Y según un estudio de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, del SEFIP, se reveló que en 2022 el 12% de jóvenes entre 13 y 18 años ejerció violencia psicológica hacia sus padres. Luego viene lo peor, porque en un 3,2% de los casos se llegó a la violencia física. O sea, estamos hablando de 1 de cada 10 ejerce violencia psicológica. Por lo tanto, al tanto que ahí tenemos un problema sobre el que no hablamos y que es gravísimo. Y claro, yo entiendo que no se hable, porque es muy difícil aceptar que tu hijo está ejerciendo violencia sobre ti, ¿no? ¿Cómo detectamos, Jordi, lo que es una reacción adolescente brutal contra nosotros y lo que ya sí es violencia psicológica? Bueno, pues mira, lo detectamos por el propio malestar que tenemos nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que aparezca el miedo a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Si aparece el miedo, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema. Una cosa es que aparezca la desorientación, una cosa es que aparezca el no saber cómo actuar, el precisar pautas, pero si lo que tienes es miedo, tienes que buscar un profesional. Tienes que buscar a alguien porque tienes que salir de ahí. Eso ya es un problema muy grave, diríamos, ¿no? Y claro, ese miedo se lleva en silencio, se intenta que no salga de las puertas de casa, porque claro, conlleva una culpabilidad enorme, ¿no? Bueno, no nos pongamos tristes, ¿eh? Estamos hablando de que un 90% llevan una relación muy normal con sus familias. Vamos a mirarlo así. Jordi, ¿es bueno que compartamos con nuestros amigos o con nuestros familiares la frustración que nos genera nuestra relación con nuestros hijos, o estamos violando la intimidad de nuestra relación con nuestros propios hijos? Bueno, es buenísima pregunta esta que me formulas. Depende de lo que comentemos, ¿no? Mira, yo siempre les digo a los alumnos, y diría también a los padres, aconsejaría hablar desde el yo más que desde el tú. Es decir, cuando uno habla de cómo se siente, no está culpabilizando al otro. Cuando uno indica al otro lo que tiene que hacer, ahí el otro va a reaccionar a la defensiva, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno compartir, yo me siento así, ¿no? A ver, en esta sociedad, por desgracia, no nos permiten hablar de la fragilidad. Digo por desgracia porque eso conlleva mucho sufrimiento, ¿no? Imagínate todos los ancianos, el sufrimiento que conlleva no poder hablar de la fragilidad, ¿vale? Por decirlo así, ¿no? Pero es que hay muchos padres y madres que también necesitan hablar de la fragilidad, ¿no? Y no pueden porque se supone que tienes que ser un dios del Olimpo si eres padre o eres madre, ¿no? Y claro, dioses del Olimpo los justos y en el Olimpo. Aquí no hay. Aquí no hay. No somos perfectos. Entonces, poder hablar de la fragilidad está bien. Ciertamente es verdad que en el momento en que un adolescente te dice que por favor esto no lo expliques, debes valorarlo muy bien antes de explicarlo. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo como profesor ahora, no como padre. Pues un adolescente te dice que está perdiendo el control con la bebida, por ejemplo, ¿no? Y te dice, por favor, esto no lo expliques, necesito que me ayudes, pero no lo expliques, ¿no? Entonces, un profesor puede caer en el error, creo que es un error, del coleguismo. No te preocupes, queda entre nosotros. Grave error. Porque es muy grave lo que le está pasando a este adolescente. Va a necesitar ayuda, no va a poder salir de ahí solo o sola. Va a necesitar a su familia. Entonces, ¿por qué no ser sincero de entrada? Y decirle, mira, lo que me estás pidiendo es un imposible. Vamos a tener que involucrar al papá y la mamá. Vamos a tener que hablar con ellos. Yo te ayudaré. Yo estaré ahí si quieres, porque entiendo que te va a costar mucho, pero es necesario que lo sepan, porque no vas a poder salir de ahí solo o sola si es que tienes ese problema. Y por lo tanto vamos a tener que buscar ayuda y el papá y la mamá son los primeros que van a querer ayudarte porque te quieren incondicionalmente, ¿no? Entonces, cuando les hablas así, les cuesta, pero lo entienden. Lo entienden. Lo peor es que tú les digas, no se lo voy a decir. Y al minuto 50 estás llamando a su familia porque es tu obligación y le estás diciendo, oye, que me acaba de decir esto, es gravísimo y tal, estoy muy preocupado, creo que tal. Porque entonces sí que eso es una tradición, ¿no? Siempre es bueno que los padres lo sepan todo. Todo no, pero todo aquello que conlleve un riesgo que los adolescentes no sean capaces de encarar, sí.
Pero eso no es todo, hay mucho margen antes de eso. Jordi Nomen, ¿cómo hablar con un adolescente y que te escuchen? Editorial Arpa. Jordi, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. My heart skips 8 beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see, but all I see is him right now. I'll sit and watch your car burn with a fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out.